Quería preguntar algo. Yo no sé qué opina el Partido Libertario, qué posición tiene con respecto a los conservadores, ya que soy una persona conservadora en lo social. Como he dicho antes, y a lo mejor tú no te habías conectado todavía, nosotros realmente somos muy respetuosos con todas las visiones personales de cada individuo y de hecho eso es lo hermoso y lo magnífico de un marco libertario, como sociedad, digamos, porque en un marco libertario cada uno pueda construir su propio plan de vida acorde a sus propios valores, mientras no intente utilizar el aparato estatal para imponer esos valores a los demás. A nosotros perfectamente un conservador se puede encontrar muy cómodo y muy a gusto en un marco libertario. Eh, es lo único que te puedo decir. Una pregunta con respecto a, ¿tú consideras que la situación pandemia a causa del COVID representa una amenaza para la democracia? Y otro punto es, si esta pandemia tú crees que ha dado pie a la llegada de políticas autoritaristas o básicamente el agrandamiento del Estado. A ver, empiezo por la primera. Sí, considero que la pandemia ha socavado bastante ya nuestros sistemas democráticos que ya venían sufriendo un desgaste muy importante de antes. Y ese desgaste viene ya de tras la guerra, la Segunda Guerra Mundial, cuando se vuelve, de alguna manera, se intenta volver a la normalidad en las sociedades que no cayeron bajo la bota totalitaria, como nos pasó a nosotros en la Europa del Este, o como pasó pues, en Cuba, o en parte de los países asiáticos. Se vuelve, pero ya no se vuelve a ese sistema democrático que había antes de la guerra, donde había claramente una delimitación de lo que podía y no podía hacer el Estado, donde no había ese dirigismo, ese intervencionismo en la vida de la gente. Se reinventa y se hace una especie de mezcla cogiendo algunos de los aspectos del socialismo y se mezcla con una especie de capitalismo más mercantilista, si queréis llamarlo, y se crea lo que llaman la socialdemocracia. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, ya empezó a socavar el fundamento de las sociedades democráticas, tal como las entendemos nosotros desde el punto de vista de la democracia. Es un sistema donde toda la sociedad podemos decidir en aquellos aspectos muy esenciales y muy pocos realmente, que es que no se pueden decidir de forma individual, pues lo decidimos mediante votación. Eso es realmente la democracia. Pero claro, la socialdemocracia pasa y ya socava totalmente este sistema y claro, ya con la llegada de la crisis de 2008, lo que vemos es que ese Estado que empezó ya a crecer bastante y a dirigir nuestra vida en los años 80, 90, pues se ve de alguna manera como muy agotado y la gente no sabe muy bien a quién culpar. De hecho, así es como surge, por ejemplo, el famoso fenómeno del 15M. La cuestión es que a partir de la crisis de 2008, cuando el sistema actual, la socialdemocracia, empieza a hacer aguas por culpa de la deuda, porque claro, los estados prometieron, pero prometieron no generando riqueza, sino generando deuda. Entonces, claro, llega la cuenta y toda la gente se queda, pero yo tenía que pagar todo esto, yo tenía que pagar los aeropuertos en sitios donde no va nadie, yo tenía que pagar los spas en pueblos donde hay 4 señoras que van de Pascuas a Ramos en remojo, pues yo eso no lo quiero. Pero claro, la gente no sabía muy bien, al no recibir tampoco una educación útil en el colegio y al no entender cómo funciona la economía, pues no sabían muy bien a quién culpar. Y a partir de ahí, obviamente, pues hay como ese desafecto entre la sociedad y las instituciones que llevan a que
mucha gente o una parte de la gente busque de alguna manera instintivamente pues salvaciones en otras partes, y ahí es donde empiezan a intervenir y a surgir movimientos como el 15M, movimientos como los que estamos viendo ahora que surgen en otros países europeos y también en nuestro país, que empezaron primero en Grecia con la crisis de 2008, movimientos de extrema derecha que nosotros llamamos populismos de derechas, y los populismos de izquierdas, que empiezan a prometer a la gente cosas que ellos saben perfectamente que no van a cumplir, pero tienen su propia agenda de imponer en realidad pues, un modelo muy totalitario y una visión muy totalitaria del conjunto de la sociedad. Con lo cual, pues esto obviamente amenaza de lleno con el sistema democrático, ya no el clásico, sino incluso el actual que tenemos, que está bastante deficiente, pero bueno, mejor esto que estar en un entorno totalitario o en entornos ya dictatoriales. La pandemia es una oportunidad. Yo es que siempre prefiero buscar las oportunidades y no ver solamente los fallos. Entonces, sí, la pandemia ha socavado, por lo menos en España y en países más un poco de tradición más latina y tal, muchísimo, y no solamente, pero sobre todo aquí en España nosotros lo hemos notado muchísimo, nos ha socavado mucho las libertades individuales y las libertades económicas, pero eso también es una oportunidad porque igual la gente ya empieza a despertar. Y ya empiezan a darse cuenta que su gobierno, su Estado, les ha dejado morir como chinches, les ha dejado sin asistencia, en muchos casos les ha mal informado adrede para poder salvaguardarse ellos. No olvidemos que el máximo responsable de toda la crisis sanitaria, Fernando Simón, hasta muy tarde empezó a informar a la gente: oye, igual sería bueno que tengas cuidado y te protejas y te pongas alguna mascarilla. Pero claro, somos de efecto pendular, o sea, hemos pasado de, no hace falta mascarillas, venga, todo el mundo al 15, al 8M, todo el mundo al meeting de Vox, todo el mundo a los partidos de fútbol, a los conciertos, ahí para esparcir bien el bicho, ahora ya hasta para irte al baño tienes que ponerte mascarilla, cuando no es así. O sea, hay que utilizar la cabeza y decir, a ver, en qué entornos se tiene que proteger uno, qué es lo que puedes hacer para protegerte, qué podemos hacer para extender, por ejemplo, la opción de vacunación, la opción, ¿vale?, de vacunación, no la obligatoriedad, como estamos viendo que está pasando en algunas comunidades autónomas, algo que es muy grave. Y oye, que yo soy pro vacunas, yo me estoy vacunando, de hecho el viernes me toca la segunda dosis de Pfizer, pero yo no voy a obligar a nadie más, yo me voy a proteger a mí, voy a actuar con responsabilidad individual en lo que yo entienda y punto. Así que desde el punto de vista libertario, nosotros lo vemos como una oportunidad ahora de que la gente abra los ojos y se dé cuenta que realmente no es el Estado quien les sacará las castañas del fuego, que el Estado les sale caro, les sale muy pesado, les sale les arroja a una inseguridad jurídica constante y cada vez más, y que no les sale a cuentas. Y que hay que empezar a limitarlo con cabeza, pero hay que empezar a hacer esas reformas. Nos guste o no, no podemos estar en este gasto desenfrenado, en esta bola burocrática desenfrenada a la que nos estamos enfrentando cada vez más ahora mismo, que al final pues nos anula y nos impide seguir con normalidad con nuestra vida. Esto es así.